Bueno, hola a todos de nuevo. Eh, Seguimos con un sistema que estábamos trabajando la vez pasada, que es el gas de electrones en el Gillium Model. Tengo algunas transparencias de repaso para refrescar los pasos principales que vimos la vez pasada. Mantenemos el gas de electrones metido en un background de carga positivo. El background lo suponemos uniformemente distribuido y estático, que no participa en la dinámica. Pero como es una acumulación de carga positiva, tiene una energía coulombiana, ¿no? Entonces el hamiltoniano de todo el sistema tiene la componente de los electrones con sus interacciones mutuas, la energía del background y la energía de interacción entre los electrones y el background positivo. Estos dos los trabajamos y vimos que nos dan unos números. Bueno, acá tengo las fórmulas de partida. El hamiltoniano de electrones tiene energía cinética y energía coulombiana de interacción entre ellos con sus posiciones. Y acá una modificación, esta exponencial de Yukawa, para que este sea el potencial de Yukawa, en realidad, y entonces sea de corto rango. Es solo un instrumento matemático que después se elimina haciendo que el mu tienda a 0. Pues el hamiltoniano del background es como de física 3, donde interactúa la carga en la posición X y en X', entonces tengo que dividir por la distancia entre esos dos diferenciales de carga, ¿no? Que los tendría acá de X por una carga, de X' por la otra. Y después la interacción electrón-background, acá hay una parte discreta que corresponde a los electrones, cargas puntuales, suma de 1 hasta n, y la distribución continua del background con densidad n de x. Entonces acá la distancia que aparece es la posición de un dado electrón y la posición del diferencial de carga del background que estamos considerando. Todas las interacciones coulombianas las ponemos así con esta especie de apantallamiento que la hace de corto rango. Bueno, después de trabajar un poco, logramos resolver los dos hamiltonianos, las dos energías, los dos últimos términos. Y eran muy parecidos, solo que uno tenía un signo menos y el otro tenía un factor 1/2. Así que lo que me quedó es menos 1/2 de algo acá, con el volumen dividiendo, y el mu al cuadrado dividiendo. Queda ahí como una incógnita, por ahora no sabríamos qué pasa con esto, pero vamos a ver que esto, lo que quedó acá, se va a cancelar con una parte del hamiltoniano de los electrones. Entonces ahora empezamos a trabajar el hamiltoniano de los electrones. Bueno, entonces energía cinética, energía potencial de los electrones, pasamos a segunda cuantización, hicimos la cuenta de el operador de energía cinética en segunda cuantización. Y acá un dato técnico importante, ¿no? Y es qué base de partícula única elegimos para expresar los operadores en segunda cuantización. Aclaro que no estamos usando los operadores de campo que introdujimos la vez pasada y la anterior, sino que estamos tomando como base los autoestados del momento de P, que serían este ket denotado con K, no con posición. Si fuera posición, entonces ahí sí estaríamos con operadores de campo. Acá es K, que en su representación en coordenadas es la exponencial. Sería e a la i, K2 escalar x. Entonces, esta es la base de partícula única que estamos usando. Las exponenciales
que son autoestados del momento de partícula única. O sea, al hacer esto, lo que estamos haciendo es pasarnos al espacio K, al espacio recíproco, algo que en estructura 2 usamos mucho. No sé si hay alguien que no haya cursado estructura 2. Yo no la hice, pero bueno. Ah, ¿quién sos? Eric. Ah, Eric. Bueno, yo creo que lo podés seguir lo que estamos haciendo, es simplemente pasarse como a las transformadas de Fourier de las cantidades. Sí, Pero, sí, sí. sí, simplemente elegimos esta base de estados para partícula única, que es muy cómoda, ¿no? Y es muy universal. Sigue el repaso. Acá es donde se empezaba a poner interesante la cosa, porque teníamos que escribir el elemento de matriz de la interacción coulombiana entre dos electrones. Entonces el elemento de matriz S es un sándwich entre kets que son de dos partículas. Este ket de dos partículas y este bra de dos partículas. Porque es una interacción entre dos partículas. Bueno, metiendo una identidad espacial y usando, se llega a la expresión de nuevo espacial de estos kets, que son ondas planas, pero ahora tengo 4 ondas planas. Y haciendo unos cambios de variables, resolviendo esta integral que no salió, se llega a esta expresión. O sea, avanzamos muchísimo en el elemento de matriz de la interacción coulombiana. Sale, esto es importante, sale una delta de Dirac que expresa conservación de los K, de la suma de K, digamos. Y salen 2 deltas de Kronecker para el spin, porque la interacción coulombiana no depende explícitamente del spin. Entonces eso simplifica mucho esta parte. En problemas de magnetismo, este B puede tener el spin. Y entonces acá pasan cosas con los índices de spin también. El magnetismo es un problema muy, muy difícil de many-body en general. Sigue el repaso un poquito más, pero con una intromisión acá del libro de Gross, Runge y Heinonen. En el capítulo 5, ahí no lo tengo tapado yo, pero es el 5. Ejemplo, el hamiltoniano de sistemas invariantes translacionales en segunda cuantización. O sea, es la misma cuenta que estábamos haciendo, pero los separan. Primero dicen, mi potencial de interacción es algo y no digo qué es, simplemente digo que dr y r' solo depende de la distancia o la resta r menos r', incluso como vectores. Entonces, hacen todo lo mismo en el Gross, pero como en 2 etapas, un poquito más prolijo. Y me pareció divertido ponerlo acá para verlo desde otro ángulo. Porque entonces, esta función b de r menos r' es una función de un solo argumento, digamos, vectorial. No es función de los dos por separado. Entonces, puedo hacer una expansión de Fourier en una sola variable Q o K. Entonces tengo la transformada de Fourier B sub Q con la exponencial de a la IQ R menos R'. Tengo la transformación inversa, sería el B sub Q expresado en B de R, con el menos acá. Entonces la interacción total sería la suma de todos los términos, pero si reemplazo cada B de RI, RJ, lo reemplazo por la expansión acá de Fourier, ¿no? Estoy agregando una suma sobre Q, B sub Q, lo tengo aquí, y la suma sobre partículas de la exponencial.
Estoy separando la dependencia de la interacción de estas exponenciales. Entonces el operador B en segunda cuantización, en lugar de poner el B aquí adentro, ya lo pongo transformado en Fourier y sale de esta mega suma de 4 índices y me queda ahí. Y acá me quedan los operadores de creación y destrucción. Bueno, nada, es como un interludio esto, pero quería que vieran cómo lo introduce Gross en su libro, que sigue bastante cerca lo del Fetter. Volvemos entonces a lo que ya vimos la vez pasada. Sí, el repaso, entonces tenía en el H este término heredado, energía cinética, y acá el Coulomb ya trabajado un poco, nos pasamos a la expresión en el espacio recíproco, con estas deltas. Entonces acá de 4 sumas sobre K y spin, sobre K, hay una delta, entonces me van a quedar 3 sumas sobre el momento. Que voy a cambiar nombres y hacer un cambio de variable, entonces me van a quedar K, P y Q. Y acá yo encontré un sitio donde resuelven la integral, donde encuentran esta expresión. Efectivamente no es difícil, pero son 3 variables, sí. Es una integral, no hay que hacer cosas raras de cálculo complejo. Hay que hacer primero la parte angular y después la radial. Y sale esto. Entonces acá decíamos, tengo K, P y Q. Q ahora viene a ser el momento intercambiado entre las dos partículas que interaccionan por Coulomb. Y K y P son los valores iniciales. Entonces destruyo un electrón con K, destruyo un electrón con P y creo otros, pero que se les ha corrido su momento en menos Q y en más Q. Bueno, entonces ya estamos muy avanzados. Lo que tenemos que hacer es lidiar con esta constante que nos quedó acá, y la clave es que esto se va a cancelar con uno de los términos de esta triple suma. Si acá ponemos Q igual a 0, o sea, no transferencia de momento entre las partículas, 2pi, Q es un 2pi sobre lambda, ¿no? Y siempre un Q igual a 0 es un lambda infinito. Me da idea de que acá hay algo de largo alcance que estoy tratando de extraer de la suma, que es medio espurio y que se va a cancelar con esto. Efectivamente, entonces en esta suma separo el término de Q igual a 0, lo tengo acá, ¿ven? Desapareció, acá tenía K más Q, ahora es K, P menos Q, me quedó P. Y esta parte quedó igual, la expresión, pero tiene una comita acá, una prima en la suma, quiere decir que excluye el término de Q igual a 0. Este es el que va a quedar, ya es para la procesadora que viene. Pero este lo queremos mirar un poquito más. Lo tengo acá. Tiene K y P, P y K. Y yo acá hice la cuenta. Lo que habría que hacer es juntar este que es A daga K lambda 1, lo quiero juntar con este A K lambda 1 para que sea un operador de ocupación de ese estado. Entonces, nada, voy a moverlo. Doy vuelta a estos dos. Me sale un signo menos.
Ahora doy vuelta a este dagueado y este no dagueado, me sale esto más una delta. Distribuyo y ya pasé el que quería bien a la izquierda, se juntaron estos dos con estos dos. Pero me apareció un término adicional con una delta, K, lambda 1, P, lambda 2. Pero como tiene la delta, acá puedo poner K, lambda 1 también. Entonces me aparece la densidad NK lambda 1. Y acá también tengo una densidad y otra densidad. En K lambda 1 y en P lambda 2. Ese es el paso que la vez pasada no lo tenía, entonces por ahí esto parece un poquito abrupto. Pero acá llegamos, lo que da el libro. Acá tengo densidad, otra densidad. Y esta la saqué porque... Bueno, entonces esto es n. Pero sumando sobre todos los estados me da el operador n grande, número de partículas. Como el número de partículas está fijo, puedo, siempre que se lo aplique esto a algún estado, me va a dar el número de partículas de ese estado, que es n. Así que simplemente puedo reemplazar operadores acá por número de partículas. Y obtenemos dos términos. E cuadrado sobre 2, n cuadrado sobre b, 4pi sobre mu cuadrado. Y este, por suerte, cancela, vuelvo atrás un cachito, cancela este que habíamos heredado de la otra parte. O sea, toda la parte asociada a grandes longitudes de onda se termina cancelando. Como que estoy manejando bien el problema del tamaño infinito del sistema y el largo alcance de la interacción coulombiana. Me salió otro término que es proporcional a n sobre b, pero este no me preocupa porque en realidad lo que me preocupa es la energía por partícula, que cuando yo agregue o saque una partícula no me dé infinito. Y digamos, esto es proporcional a la energía, al h acá. Entonces, si divido por n, tengo 1 sobre b. Tengo acá b a la menos 1. Y esto cuando hago que el volumen tienda a infinito, se va a cero. Entonces, este término se va en el límite termodinámico que planteábamos la otra vez. El límite termodinámico que tenía llevar el número de partículas y el volumen infinito, pero manteniendo constante su cociente. Bueno, entonces nos quedamos contentos. Se nos fue el término constante, apareció algo, pero que es chico, se va a cero en el límite termodinámico, y nos quedó reformulado el hamiltoniano correcto, digamos, en el límite termodinámico, que tiene la energía cinética, operadores, acá todos los dos son iguales porque es diagonal, entonces es el número de ocupación de este estado, lambda, y la interesante y difícil interacción coulombiana. Fíjense que podríamos decir que estos son operadores de campo también porque dependen de un índice cuasi continuo. Pero bueno, es cuestión de nombres a esta altura. Si quieren paro la grabación y si hay alguna consulta. Si no, sigo.
Todo bien, profe. Se me quedó. Uy, perdón. Se me quedó eso. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? No. Ah, disculpen, se me cayó la cosa. ¿Con qué, pregunta Dante, con qué se relaciona el mu de la exponencial de Yukawa? Para nosotros es solamente un artificio matemático, es un coeficiente que ponemos ahí para que me acorte el rango, digamos, de la interacción coulombiana, que después al final del cálculo lo llevamos a cero, ¿no? Lo eliminamos para no introducir nada raro en el hamiltoniano que no esté. A Yukawa le aparecía porque él estaba trabajando con otro sistema, con otras partículas elementales. Acá sería como si el fotón tuviera masa. Un 1 sobre L. Es una distancia, una longitud característica, pero asociada con la masa del bosón intermediario de la interacción, ¿no? Que nosotros estamos trabajando con Coulomb, son los fotones, por eso tiene rango infinito. Los que están cursando estructura 4 por ahí nos pueden iluminar más sobre el muón de Yukawa. Ay, perdón, se me cayó toda la estantería virtual acá. Ay, siempre toco esto. Ya entendí lo que hago. Yo no sé si estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Bueno, sigo acá. Bueno, ya tenemos el hamiltoniano con todas las cantidades originales, pero vamos a introducir una adimensionalización. Introducimos un R0, que es distancia entre partículas, promedio, ¿no? Por supuesto. Lo que voy a hacer es, a cada electrón le asocio una esferita de radio R0. Entonces, 4/3 pi por radio R0 al cubo es el volumen asociado con cada electrón, por n me da el volumen total. Una distancia típica entre partículas. Por otro lado, de la física coulombiana, tenemos el radio de Bohr, h² sobre m e². Lo que voy a hacer es adimensionalizar el R0. Lo divido por el radio de Bohr. Entonces R0 es un número adimensional que me da idea de la distancia entre partículas o sea, de la densidad de las partículas. Entonces todas las cantidades que tienen dimensiones las adimensionalizamos multiplicando por este R0, como corresponde. Entonces, por ejemplo, K tilde es R0 por K. Como K tiene unidades de 1 sobre longitud, queda adimensional. Y este B raya también. Acá hay que hacer una pequeña cuentita que yo la repasé. Y queda lo siguiente. La energía cinética, ahora expresada en función del
K raya. O sea, esto ya es adimensional. Pero salió una constante acá física. O sea, lo que está entre paréntesis sería el hamiltoniano adimensionalizado. Y este sí lo podemos pasar para el otro lado y nos quedaría toda la ecuación adimensionalizada. Ahora, en la energía potencial, lo único que había era este Q cuadrado con unidades. Bueno, ahora pasamos a un Q raya sin unidades. Y acá tenemos estas dos cantidades, RS y B raya, que también ya son adimensionales, ¿no? RS es un número del orden de 3, 4, 1, depende de la densidad. Y este volumen adimensionalizado. Bueno, esta adimensionalización que parece inocente nos muestra algo muy interesante. Acá la copié de nuevo. ¿Por qué? Esta expresión muestra un resultado un poco antiintuitivo. A alta densidad, o sea, cuando RS tiende a cero, ¿no? Cuando la distancia entre partículas tiende a cero, acá yo les preguntaría, ¿qué les parece? ¿Quién va a ganar? ¿La energía potencial o la cinética en este límite de alta densidad? La La potencial, ¿no? cinética. No, la cinética. Porque tenés mucha interacción, digamos. Hay mucha repulsión entre los electrones. Claro, parece eso. Eso es lo intuitivo. Y Que pero si vos yo tirás las... el RS a cero y eso es lo que está multiplicando la potencial. ¿Qué cosas están multiplicando la Claro, información? estás mirando la ecuación, pero intuitivamente, ¿qué diría uno? No, está bien. Lo de Joel fue una respuesta intuitiva en cuanto a que si uno tiene un gas de electrones muy denso, estarías pensando que cada electrón está sometido a repulsiones brutales. Exacto. Pero bueno, como notó ya Eric, eso no es así. Porque el RS está multiplicando, en esta suma de 2, el RS está multiplicando a la energía potencial. Y todo lo demás es adimensional, o sea, universalicé todo. Y si RS tiende a cero, chao, el segundo término se hace pequeño comparado con el primero. La energía potencial se vuelve una perturbación de la energía cinética. O sea, el primero se va a cero, perdón, se va a infinito, digamos, como 1 sobre RS al cuadrado, y el de la energía potencial va más lento, va como 1 sobre RS. No, perdón, mira, ¿Qué término? esta constante está afuera, multiplica los dos términos. Esta constante que tiene 1 sobre RS cuadrado, acá el paréntesis, ¿no? Agarra. No, está bien, pero cuando uno toma el límite, si uno considera que eso está adelante, digamos, eso se va a cero, Sí, se va a sí. infinito, perdón. Y, Sí. y el De término acuerdo. colombiano, está bien, hay que hacer, digamos, nada, yo veo que se va a infinito como 1 sobre RS el término colombiano. Sí, sí, perfecto. O sea, todo crece, se va a infinito. Eso sí. Pero, claro, Pero está bien. nunca lo Es dejamos cinético irse abajo. así. Claro. Todo crece, pero esta crece más que la cinética crece más que la potencial. Y yo que estoy Claro. tratando de hacer algún cálculo de la energía, festejo porque digo, esta es mucho más fácil de calcular, la Claro. cinética. Descorcho un vino. Entonces, y puedo hacer teoría de perturbaciones. Calculo esto y después le agrego esto a algún orden que pueda. Claro. Está muy bien. Entonces, a alta densidad se puede intentar un desarrollo perturbativo de la energía del estado fundamental, por ejemplo. Acá pongo el resultado, pero ahora lo vamos a ir mirando más en detalle.
Ya tengo la constante, pues tengo una constante, tengo esta que depende de RS, adelante, ¿no? Lo mismo que acá me queda A más B por RS, que surge de acá, ¿no? Ese primer orden que vemos. Pero después empiezan a aparecer cosas raras, como RS cuadrado por logaritmo de RS. O sea, lo que sigue acá es feo, no es una verdadera serie de Taylor. Y esto es lo que empieza a mostrar que el problema es complejo. El problema de calcular la energía del ground state con toda esta interacción bien tratada, ¿no? Ahora vamos a mirar un poco A y B, las dos primeras contribuciones a la energía. Algunas transparencias ahora van a ser medio trivial para los que hayan hecho estructura 2 o tengan muy fresca teórica 3. Pero bueno, tenemos que mirarlo. Entonces, repongo las unidades para estar en terreno conocido. Pero ya sabemos qué tenemos en mente, ¿no? Entonces el hamiltoniano tiene una parte que ahora llamo H0 y un HI que será el no perturbado y la perturbación. Esta es la energía cinética. Y expandimos la energía como hacemos en teoría de perturbaciones. El orden cero. ¿Sabemos cuál es la energía de orden cero no interactuante? Bueno, es esto que tengo graficado acá, es la esfera de Fermi. O sea, consiste en ir poniendo los electrones en estados de este cuasi continuo de valores posibles de K, cada vez con radio más grande y se va llenando una esfera que llega hasta un valor máximo que es el K de Fermi. Y esto es lo que llamamos la esfera de Fermi, ¿no? Este sería el estado fundamental del gas de electrones no interactuante. En teórica 3 se ve ¿no? que si hay temperatura, lo que ocurre es que se suaviza un poco acá el bordecito de la esfera de Fermi. Pero para un metal, este es un muy buen modelo del estado fundamental. Entonces, tenemos esta energía que se puede calcular, ahora la vamos a ver, y entonces el estado de los n electrones sería el determinante de Slater de todos los electrones ubicados en estos valores de K con spin up y spin down. Acá no está marcado porque es difícil dibujarlo, pero los Ks están discretizados muy finamente con esta expresión 2pi i sobre L, y L es el tamaño del sistema. Hagamos ese cálculo para el estado fundamental no interactuante. Calculamos el K de Fermi. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que el número total de partículas es n, entonces tomamos el operador n y lo ensanguchamos con el estado fundamental. El operador n grande es la suma de las ocupaciones de todos los nk chicos, k y lambda, ¿sí? Spin up y spin down. Ahora, esto es fácil porque el estado fundamental tiene ocupados los estados hasta el K de Fermi. O sea, si el K está por debajo, el K de Fermi es 1. Si está por arriba es 0. Y ahí tengo entonces este elemento de matriz, es muy sencillo. Es la función escalón que tengo acá. Y entonces ya está, puedo calcular esta suma sobre K, la paso a una integral sobre K, poniendo acá la densidad de estados en el espacio K,
suma sobre los valores de spin que correspondan y sale. Acá en este elemento de volumen hay un K cuadrado, ¿no? Entonces cuando lo integremos va a quedar K al cubo sobre 3, que entonces está acá, es el K de Fermi al cubo sobre 3. Y esto es algo importante, que es que el K de Fermi depende del número de partículas sobre el volumen. O sea, el K de Fermi al cubo es proporcional a la densidad. Esta es la clave para entender por qué explota tan violentamente la energía cinética cuando aumentamos la densidad, ¿no? Porque al aumentar la densidad, la esfera de Fermi crece y crece. Y va ocupando estados de cada vez mayor energía, porque la energía cinética va como el K al cuadrado. Entonces el crecimiento de la esfera de Fermi con la densidad es la idea clave acá. Por acá pongo un detalle técnico de cómo pasar de la suma sobre K cuasi continuas a la integral. Pero supongo que ya lo vieron. Bueno, entonces, esto es lo mismo de recién, resumiendo. N igual a N, pero esto me da el K de Fermi al cubo. Despejemos el K de Fermi, que está fijado por la densidad. K de Fermi es 3pi cuadrado por la densidad acá, a la 1 tercio. Si hacemos aparecer este R0 que habíamos definido, que era una distancia típica entre electrones, me queda el R0 a la menos 1. ¿Está bien? K de Fermi proporcional a 1 sobre R0, con un factor numérico tipo 2. Bueno, ya conocemos el K de Fermi y ahora podríamos calcular la energía del estado fundamental sin interacciones. Tengo que ensanguchar el E0, sería el sándwich del hamiltoniano, en el estado fundamental no interactuante. Entonces el H0 es suma sobre K lambda de K cuadrado por h barra cuadrado sobre 2n, todo salió. Y acá los operadores A, daga y A con estos índices. De nuevo me aparece esto, que es la función escalón, pero ahora multiplicado por un K cuadrado. Hacemos la misma cuenta de recién, y ahora tengo K cuadrado y el diferencial de volumen que tiene otro K cuadrado. Entonces me va a Perdón, profe. Sí. Perdón, disculpe, hay una pregunta en el chat. Ah. Sí, gracias. Está bien. Juan Herrera. Cuando habías adimensionalizado, multiplicaste P por R0, por ejemplo. No sería RS. ¿Por qué? No. O sea, multiplico P, que es un momento, que es un vector de onda, por R0. Ambos tienen unidades inversas, ¿no? Y ahí llego a un P raya adimensionalizado. Justamente lo hice bien, digamos. No quiero poner el RS porque si no, no me adimensionaliza el P. Ok. Sí. Estoy
En otras palabras, estoy midiendo todas las longitudes en unidades de R0, que con R0 tiene la información de la densidad. Bueno, como decíamos acá, nos va a quedar un K de Fermi a la quinta, que bueno, ya quedó escondido porque metieron Fetter y Valeska, acá ya metieron el N, pero bueno, no importa. Esto es ilustrativo nomás. Es el valor, vemos cómo se puede sacar la energía de la esfera de Fermi, toda llena de electrones. Y va como inversa de RS al cuadrado. Ahí está, bueno. Este es un poco el resultado que justifica entonces el tratamiento perturbativo. Esta es la energía del E0 que crece como el RS al cuadrado, mientras que la potencial no, porque tiene un factor RS. Algo que uno puede tratar de memorizar es esta formulita. La energía total del estado no interactuante dividido el número de partículas es esta energía de Fermi por 3/5. Es más mnemotécnica. Y claro, y esta es la energía de Fermi para los que están en la capita exterior de la esfera. Bueno, hasta ahí la vida era fácil. Ahora empieza lo difícil. Vamos a mirar el término con la interacción. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacemos en teoría de perturbaciones? La corrección a primer orden es el valor medio del operador que perturba, ensanguchado en el estado sin perturbar. Y eso es lo que hacemos acá. El H que perturba, que en este caso es la interacción entre electrones, ensanguchado entre el fundamental no interactuante. Bueno, lo expresamos, los operadores vienen, largan esto y ensanguchan a los operadores de destrucción y creación. Tenemos que analizar esto. En el estado fundamental no interactuante, que lo conocemos muy bien. Y que es solo un determinante de Slater, por eso podemos decir tanto sobre él. Bueno, ¿qué es todo esto? Lo representamos así. Tenemos un electrón que entra con K lambda 1, ¿no? Destruimos ese. P lambda 2, destruimos ese. Interactúan con Coulomb, que sería esto, y salen con P menos Q lambda 2. Y el otro con K más Q lambda 1. Acá, cuando destruimos 2, una condición va a ser que los agujeritos que yo pretendo hacer estén dentro de la esfera de Fermi. Si no, esto ya se hace 0. Y segundo, después si pretendo crear, tengo que hacer que esto que creo acá rellene estos dos agujeritos que hice, porque si trato de crear en la parte azul, me va a dar 0. No se puede quedar afuera, digamos, de la esfera. Que estos dos caigan afuera. O sea, se ve la conservación del momento o algo. Sí. A ver, déjame seguir. Sí, sí. No me sale la respuesta, pero seguimos hablando del tema.
A ver, acá copié el mismo gráfico de recién. Yo digo, debe rellenar los huecos y acá lo voy a imponer, así que debería poder contestar esa pregunta. ¿Qué violo si intento ponerlos por afuera, no? En principio, el Q tiene que haber una fuente para el Q, digamos, que es el momento intercambiado. Sí. Si los creo afuera, digamos, de alguna forma le estoy entregando momento al sistema. Debería haber como una otra fuerza externa, digamos. No, o sea, claro, esto se tiene que conservar, eso seguro. La fórmula ya es P menos Q y K más Q. Si sumo todo el K final, me da igual que el inicial. Pero Claro, está en conservación, ¿no? es Digo. conservación Q de los dos electrones que interactúan, ¿no? Y hacen algo. Claro, lo que pierde uno de momento lo gana el otro. Lo gana el otro. Claro, pues si no tendría que haber otra fuerza externa, digamos, que le entregue momento, que le entregue impulso al sistema. Claro. Una pregunta. ¿Y no podría darse que, supongamos que yo tengo dos elementos que están dentro de esa esfera de Fermi y, bueno, tienen cada uno un radio K, y la suma de los dos radios tendrían que estar contenidos dentro del radio de Fermi? No, perdón, dije mal. Cada uno tiene un radio que... Claro, cada uno tiene un radio que nos asegura que estén dentro de la esfera de Fermi, esos Ks. Pero lo que yo le quito a uno es lo que le doy al otro, y por ende podría caer afuera, siempre y cuando... A ver, ¿cómo expresarlo? Sí, siempre y cuando el otro me caiga en la zona azul. Claro, por supuesto. Porque Sí. yo podría tomar dos de la periferia de Sí. esa esfera, de la superficie. Sí. Uno va más hacia adentro, el otro va hacia afuera y está cayendo afuera, entonces el nuevo estado. Y no está violando la conservación del momento. Sí, pero no puedo caer, no puedo hacer que uno de los finales esté dentro de la esfera y no coincida con estos huequitos. Eso no puedo, porque no puedo crear otra partícula en la zona azul. Ok, Claro. ok, está bien. Y lo que no estoy pudiendo decir es por qué no puedo crear dos afuera. Parece raro, ¿no? Parece que el Q no me va a dar, pero no puedo decir exactamente ahora. Bueno, permítanme seguir y después vemos si... O sea, la frase polémica es esta. Deben rellenar los huecos. Lo que sí estoy seguro es que no los puedo poner en un lugar azul. Está bien. Aceptemos eso por ahora. Sí, deben rellenarse los huecos. Entonces, Eso por Pauli, no pueden estar en un lugar en donde ya esté otra partícula. claro. Claro. Sí, 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 sí. sí. No puedo crear en un estado que ya está ocupado. O sea, así como solo pude destruir dentro de la esfera porque hay que destruir, ahora no puedo crear en la parte azul que está ocupada. Bueno, a ver, tomemos esto. ¿Cómo rellenar los dos huecos? Bueno, una es que K más Q sea K, ¿no? Un hueco quedó en K y el otro hueco quedó en P. Entonces, esta partícula, su momento final es igual al inicial acá y esta igual a este.
eso satisface esto de rellenar huecos. El spin no ha cambiado para cada partícula, lo cual estaría bien. Pero también tengo esta posibilidad de intercambiar, ¿no? Que el K más Q final sea igual al P de esta otra partícula. Y que lambda 1 sea igual a lambda 2. Bueno, puede ser. Le puedo pedir a lambda 1 que sea igual a lambda 2. Si este era up, que salga up la otra partícula. Y viceversa, que este P menos Q sea igual al K de la otra partícula de entrada. P menos Q igual a K. Y de nuevo la condición de que lambda 1 sea igual a lambda 2. No hay un error ahí, perdón, ¿eh? ¿En dónde? O sea, ¿En qué sentido? una de las transiciones posibles no sería la primera columna y la otra transición posible la segunda, no sé, me estoy Sí, mareando. sí. A ver, Hay conservación del spin, digamos. El spin este se es debería un... conservar. Digo, no sé. Sí, no, a ver, pero aclaremos bien. Esta es una posibilidad. Está bien. Sí, y esta es la otra. Llamémosla a esta directa y a esta exchange. Esta directa porque me estoy como quedando acá en el vértice, ¿no? La que entró por acá sale acá y le pido que el momento sea el mismo. Y esta de spin lambda 2 sale acá spin lambda 2. Pero también tengo esta posibilidad si se cumple, si los spins se comportan bien, digamos. Pero, a ver, ahora apelo a su memoria. Esta tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que Q es 0, digamos, en eso. Sí, Entonces, claro, no está contemplada en el término. no está. Este término corresponde a Q igual a 0. Y Q igual a 0 no está en la suma. Ya lo saqué. Claro. Hay que tirarlo. Porque Q debe ser distinto de 0. Entonces me queda una sola posibilidad para el estado final. A ver, sigo. ¿Están de acuerdo con eso? Acá, ¿no? Se me hace raro, digamos, que no se conserve el spin, pero está bien. No, sí, le tengo que pedir que se conserve. En realidad son indistinguibles las partículas, entonces que la que entró con P lambda 2 yo piense que sale después con lambda 1, con K más Q lambda 1. Exacto, en ese sentido sí. Claro. En ese sentido no se conserva el spin de la partícula individual, pero la partícula individual como que no existe, ¿no? Claro, tal cual. Ahora es un poco raro porque la interacción es colombiana. ¿En qué momento hay un cambio de spin ahí? Bueno, no es que haya... No lo hay, o sea, dos partículas. Cuando interactúan, claro, cuando interactúan forman un estado de dos partículas idénticas y ahí uno no sabe cuál de las dos partículas tiene spin up o spin down. Claro. El asunto es cómo termina asociado cuál spin a cuál valor de K. Eso sí. Este es el problema del intercambio, justamente, de la indistinguibilidad de las partículas colisionando. Hay una discusión de esto en el capítulo 14 del Cohen.
Bueno, entonces, acá copié lo mismo. Y me quedó esta condición para que esto no se anule. Si no cumplo esto, el elemento de matriz se anula. Entonces voy a eliminar P en la suma. Acá tenía K, P y Q. Por ejemplo, acá tengo P menos Q. Voy a poner K. Y acá que tenía P, voy a poner K más Q. Ok, acá estoy. Me quedó la delta del spin, ¿no? Acá en force esto, que sean iguales los dos spins. Y reexpresé un poco el elemento de matriz. Ya no está P. Y ahora lo trabajo un poquito. Dar vuelta usando la regla de anticonmutación. Pero anticonmutar, creación e instrucción, me puede tirar una delta, pero la delta no se activa porque Q es distinto de 0. Entonces estos índices son distintos. Solo aparece un signo menos. Entonces doy vuelta, me aparece un signo menos y se me juntan K más Q con este K más Q y me aparece una N de K más Q. Y acá se junta este con este y me aparece una densidad de K lambda 1. Bueno, y ahora parecido a como dijimos antes, el operador densidad actuando en el ground state, en la esfera de Fermi, fácil, es el escalón. Acá le pido que el K esté dentro de la esfera, o sea que sea menor que K sub F, sería este. Y acá le estoy pidiendo que esta suma, K más Q, sea menor que el K de Fermi. Entonces, eso es lo que me va a quedar aquí adentro, todavía por integrar. Bueno, acá vamos. Juntando las dos expresiones anteriores, esta corrección de la energía, primer orden, ¿no? Colombiana, es la integral de estos dos escalones. Y acá hay dos integrales, sobre K y sobre Q. Este es un poquito endiablado, pero si lo piensan es esto básicamente. Si estamos integrando sobre un volumen, sobre la intersección de dos esferas, ¿no? Una centrada en 0, por ejemplo, cuando integro sobre K, una centrada en 0 y la otra centrada en Q. Bueno, la verdad que no tuve tiempo de rehacer este cálculo, lo estuve mirando un poco para refrescar, pero no me peleé con él de nuevo. Pero los voy a dejar para que lo piensen. Bueno, este paso es sencillo, pasamos al continuo de 3K, de 3Q, con acá densidad de estado. Hacemos un cambio de variable para hacerla más simétrica, los dos escalones. De K chico pasamos a un momento P, que sea K más un medio de Q. Entonces se reexpresan estos escalones. ¿Tá? Tengo integral sobre P grande
P más 1/2 de Q, P menos 1/2 de Q. Este dibujo horrible que, perdón, no encontré uno mejor. Así está en mi PDF del Féter y Valesca. Pero bueno, acá está más simétrico. Entonces, nada, están estas dos esferas donde son no nulas los escalones y estamos integrando nuestra función ahí en el medio. Bueno, les voy a pedir que lo piensen. Voy a mirar cómo está en el gross. La cuestión es que fijamos un valor de Q primero, o sea, acá hay una doble integral sobre Q y sobre P. Entonces vamos a querer resolver la de P para un dado valor de Q. Esa es la primera que hay que hacer. Entonces hasta acá esto sería un cálculo de un volumen nada más. Porque acá no hay Q y no hay función de P aquí. Es solo la intersección de las dos esferitas de Fermi desplazadas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Me perdí porque estamos integrando en una intersección de esferas, porque no sé, me imaginaba como que en realidad estábamos integrando en una región que sería como que las dos esferas están centradas en el mismo punto, y en todo caso estamos integrando en una cáscara, no. o sea, en una esfera hueca. Sí, no. Lo que pasa es que, o sea, en principio estamos integrando, vamos a querer integrar sobre momentos, ¿no? K, P y Q. Para que el elemento de matriz sea no nulo, le estamos pidiendo algo muy fuerte a Q y ya a P, y eliminamos la integral sobre P. Acá elimino la integral sobre P. Bien. Y llego aquí, ¿no? Tengo toda integral sobre K y sobre Q. En principio, lo que tengo que integrar es esta interacción con el elemento de matriz, que depende de K y de Q. No sé muy bien lo que es. Y ahora estoy como aprendiendo, estoy visualizando cómo ocurre, porque no es que tengo dos esferas, pero están corridas una de otra por el Q. Mira, acá eso más o menos se ve aquí abajo. El Q es el desplazamiento entre las dos esferas que estoy superponiendo. Pero entonces este esquema tiene sentido cuando hago el cambio de variables, no antes. No, acá también, porque ves, acá, ponele que voy a integrar sobre K. ¿Ok? Voy a integrar sobre K. Y acá lo tengo metido dentro de esta esfera, ¿no? De este escalón. Esto es una esfera de Fermi, ¿no? Sí. Pero centrada en menos Q. Y esta es otra esfera de Fermi centrada en el origen de K. Acá ya están las dos esferas, que serán no nulas donde les corresponda, ¿no? Pero al final importa la intersección de estas dos esferas. Está bien, sí, sí. Acá ya lo tengo. El cambio este solo se hizo para que sea un poquito más simétrica la variable. No, está bien. Había malinterpretado a las funciones escalón. Gracias. Claro, está bien. Bueno, haciendo un cambio de variable para Q chiquito, inventamos esta X adimensionalizada ya. Bueno, se hace el... ¿Puedo agregar algo? Sí, Pablo? sí, Fíjate, Eric, que vos tenés un producto de dos funciones escalón. Sí. Cada función escalón, digamos, es distinta de cero dentro de una esfera.
de radio K de Fermi. Y fíjate que el producto ese es distinto de cero en la región que está sombreada en el dibujo. Claro. ¿Se Sí, entiende? sí, sí, sí. O sea, el Sí, dibujo representa eso. Sí, sí, sí. sí, Ya sí. estás calculando ese área en realidad. Está bien. No, eso. Claro. Sí, gracias. No, no. En esta primera integral, o sea, fijo un Q que me fija la separación entre los centros de las esferas. Y ahí lo que hay que calcular es solo el volumen de la intersección. En esta integral sobre P. Y eso se puede hacer. Acá está. Integral de volumen de P, una esfera, la otra, y bueno, sale la expresión esta. Y esta la voy a meter en la integral de Q. ¿No? X es Q, como dicen en política, que tal es tal, X es Q. Lo metemos aquí. Y es fácil. La segunda, o sea, la que es un poquito difícil es esta del volumen de la intersección de las dos esferas. Y llegamos a esta expresión. Entonces, esta es la perturbación de la energía a primer orden. Y factores, qué sé yo, pero acá tiene un 1 sobre RS. Mientras que si se acuerdan, la E sub 0, la energía cinética, iba como 1 sobre R sub S al cuadrado. O sea, explota más rápidamente. Juntamos las dos contribuciones, dividimos por n para tener la energía por partícula. Esto es válido o tiende a ser bueno cuando el RS tiende a 0. Y tenemos la energía cinética, un factor sobre RS cuadrado, menos otro factor sobre RS, que es lo que vimos recién. Esta que nos quedó es la energía de intercambio. Exchange energy. Sí, los que están haciendo estructura 3 deben estar hablando mucho de esto. Y entonces lo que nuestra teoría de perturbaciones a primer orden nos dio es este término. Ahora habría que seguir más términos. Y es lo que en la jerga de Many-Body se llama la energía de correlación. Todo lo que viene después, que ya no sé cómo calcular, lo llamamos energía de correlación. A primer orden, en la energía coulombiana electrón-electrón, hay dos términos. El directo, que corresponde a Q igual a 0, que ya se canceló con las otras energías, pero podría estar acá si los electrones estuvieran solos, sin background, ¿no? Y el de intercambio, el exchange, que es negativo. Este es un gráfico que saqué del FETER, de la energía por partícula en función de RS. El resultado se vuelve bueno para RS chico, o sea, para acá. Pero igual, si lo graficamos toda la curva con estos términos, nos da esto. Dice energía del ground state aproximada, los primeros dos términos, de un gas de electrones en el background positivo. Tiene un mínimo. Esto uno pensaría que es como la distancia, la densidad de equilibrio del sistema. Voy a pasar. Entonces, algunas reflexiones sobre este gráfico. Las energías negativas, o sea que esto sea negativo acá, indica que el ground state es estable. O sea, este sistema no explota. La energía exacta siempre será mejor que la que obtuvimos nosotros ensanguchando con un estado que no es el verdadero ground state, ¿no? O sea,
Estas energías que calculamos fueron en teoría de perturbaciones a primer orden, y lo que estoy seguro es que son más altas que la verdadera. O sea, las verdaderas estarían por aquí abajo. El mínimo está en RS 4,8. Este valor aquí. Y la energía mínima correspondiente, reemplazando en la fórmula, es menos 1.3 electronvolts, que está bastante bien si lo comparamos con el sodio, por ejemplo, que es un metal que tiene el mínimo en 3,96 y una energía de menos 1,13 por electrón. O sea, esto quiere decir que si le quiero arrancar un electrón al metal la energía de ionización es este valor. Y así con teoría de perturbaciones a primer orden nos dio más o menos. Una vez que tenemos la energía en función de la densidad o del volumen, podemos calcular la presión y la compresibilidad. Simplemente copié estas fórmulas. Se podría pensar un poco más. Un comentario final. Yendo a densidades muy bajas, o sea, distancia entre los electrones muy grande, RS grande, o sea, yéndome para la derecha, tenemos el Wigner Solid. La interacción domina la interacción coulombiana ahí. Y pasa algo raro, que es una transición a lo que se llama el cristal de Wigner. Esto no se desprende del trabajo que acabamos de hacer, es algo que habría que calcular aparte. Los electrones se quedan localizados en los sitios de una red cristalina. Y la energía por partícula fue calculada por Wigner, es una expresión similar a la que obtuvimos nosotros, pero que uno puede verificar que es menor que la que obtuvimos antes. Esto es una manera de calcular que se usa, ¿no? Si tengo dos fases posibles y no sé cuál es la más estable, calculo la energía de ambas y veo cuál tiene energía menor. Entonces acá, si compara uno la cuenta de Wigner con la que hicimos nosotros, se ve que gana Wigner. Entonces, habría una transición de fase donde el parámetro es la densidad. A medida que bajamos la densidad, se enrarece y la interacción coulombiana se vuelve más importante y hace que finalmente los electrones se queden con poca energía cinética, como muy quietos en sitios de una red cristalina. Que yo sepa, esto nunca fue observado en 3D y en 2D la gente que trabaja con quantum wells y semiconductores lo intentó hacer, pero creo que tampoco se puede ver porque las densidades es muy baja, entonces cualquier experimento da señales muy débiles. Así que hasta donde yo sé no se ha observado. Pero lo predice la teoría, digamos. O Bueno. sea, igual acá está, digamos, el background de carga positiva. Uh-huh. O sea, tiene que estar el sólido Wigner. Sí, porque sin el background es todo fuerza repulsiva y sí, se despedaza. No sé cómo, trato de imaginarme cómo se lograría experimentalmente, pero no caigo. No, está bien. Sería como que hay mucha distancia. La distancia es grande entre los átomos también. Claro, y deciden quedarse en lugares como sitios de una red. Y
todas mediciones para detectar el estado son mediciones de respuesta, ¿no? De cómo el sistema responde a luz externa, cómo la absorbe o cómo le hace un scattering. Es capaz que se podría hacer un experimento tipo difracción con una onda muy, muy débil, porque este es un ground state muy frágil, ¿no? Que le tiras cualquier cosa y lo perturbas. O quizás mirando la conductividad. O sea, siempre involucraría lo que llamamos alguna función de respuesta del sistema. Está bien. No, sí. El problema es Siempre que, con fotoemisión. ¿cómo? Algo de fotoemisión. Sí, pero es todo No, muy... digo, todos los experimentos tienen algo de fotoemisión. Sí, sí. Sí, puede ser un experimento de absorción de luz nomás. O- Pero el problema experimental, por lo que yo sabía, No, cuando... igual es muy interesante, claro. Sí, es lindo. Todo lo que implique una transición de fase en el sistema Many-Body es algo interesante, ¿no? Porque es un cambio cualitativo en el estado del sistema. ¿No? Es lindo poder ver que está, no sé, si tengo una transición a un efecto, a un estado de Hall, que es totalmente distinto que el electrón cuasi libre que estamos viendo nosotros, ¿no? Ahí eso abre un área de investigación nueva. Y mucha gente estudió esta transición al sólido de Wigner y como todavía experimentalmente no se observó, sigue siendo un tema de debate, si está o no realmente. Porque el problema es que estamos comparando dos cosas que no podemos calcular exactamente, ¿no? Nuestra cuentita de recién fue a primer orden en perturbaciones. Entonces yo no sé si la energía de esa fase en realidad no es menor que esta. Podría serlo. Ahí queda un interrogante planteado. Claro, está bien. Solo estamos yendo a primer orden. Claro. Y acá también estoy comparando con una expresión que tiene unos pocos términos, pero tampoco sé cómo sigue. Claro. En el cálculo exacto habría que ver quién gana. Y que, si Dios quiere, eso es lo que se vería en un experimento. Bueno, ahí estuve siguiendo el libro de Fetter y Valesca. Y ahora les quería dejar planteado un ejercicio. O sea, armé la guía 3 con el ejercicio que va a hacer hoy Joel y que es no hacer todo lo que hicimos recién, pero trabajar el hamiltoniano como si el gas de electrones fuera cuasi bidimensional. O sea, supongo que los electrones ahora están como en una plancha, como en un pan lactal bien, bien grande, que tiene un cierto ancho, pero chico comparado con el tamaño en el plano. Entonces tengo interacción coulombiana, pero tengo un confinamiento en la dirección Z para todos los electrones. Están todos ahí aplastados, ¿no? En un pocito cuadrado, por ejemplo, en la dirección Z. Entonces, el ejercicio pide trabajar el hamiltoniano, en este caso, cuasi bidimensional. Y acá hay sugerencias, los estados de partícula única.
donde estos phi sub n de z son los autoestados en la dirección z. Y después la parte de Coulomb, que recién trabajábamos con las dos esferas de Fermi, qué sé yo, se transforma en un problema 2D, en cierto sentido un poco más fácil. Y acá les doy la expresión clave, ¿no?, que Eric preguntaba. Sería Coulomb, pero en 2D. Antes teníamos un Q cuadrado acá, ahora tenemos un Q más. No sé si este sí no está bien. Escribir en segunda cuantización el hamiltoniano y llegar a una expresión equivalente a una de las que llegamos del Fetterl. Bueno, entonces quedaría este ejercicio. La semana que viene no tenemos clase y quedaría este para la siguiente. Voy a parar la grabación.